Saludos. Hoy continuaremos estudiando el libro Como Él nos ve, escrito por el pastor Vladimir Polanco. Este que les habla es Janet Torres, directora de mayordomía para la Unión Puertorriqueña. Y hoy estaremos repasando el capítulo 6 con el título La ley y la dignidad humana. Cuando nosotros pensamos en la ley, percibimos el no harás de Dios como un atentado contra nuestra libertad y nuestro bienestar, o como un plan que Él tiene para mantener nuestra libertad. ¿Cómo podemos relacionar la ley con la dignidad humana? Vamos a orar antes de tratar de dar respuesta a estas preguntas. Señor, abrimos tu palabra con la seguridad que el mismo Espíritu que la inspiró será el mismo Espíritu que dirigirá nuestras mentes para entender tu plan y tu mensaje para nuestra vida. Ministranos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Basamos nuestra experiencia de hoy en el Salmo 119:45 que dice: y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. La ley dada por Dios en el Sinaí fue precedida por ese acto maravilloso, por ese acto impresionante de Dios de sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto y llevarlos entonces a la libertad. De hecho, cuando Dios le da los 10 mandamientos al pueblo de Israel allí en el Sinaí, comienza a decir antes de promulgar su ley. En el capítulo 20 de Éxodo, en el verso 2, yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Así que Dios, antes que nada, se revela con quién es Él y qué son las cosas que Él ha hecho. ¿Qué ha hecho? Ha libertado al pueblo de Israel porque Él es Dios, porque Él es el yo soy. Y nosotros necesitamos conocer primero al que promulga la ley antes de poderla guardar. Así que la vida espiritual no comienza con la obediencia de la ley, sino con conocer a ese dador de la ley. Ninguno de nosotros puede guardar la ley con esa seguridad, no puede guardar la ley con esa fidelidad si no conocemos a Dios. Si no lo conocemos, solamente seguiremos la letra de la ley, no el espíritu de la ley. Porque dentro de la ley es que nosotros realmente conocemos a Dios. Conocemos sus atributos, conocemos sus méritos, porque la ley nos revela a Dios también. Es parte de lo que Él es, parte de lo que Él va a hacer. La ley no nos presenta a un Dios arbitrario, no nos presenta a un Dios dictador, sino nos presenta a un Dios maravilloso, un Dios de amor, un Dios que espera la obediencia, pero como una base de la libertad. Y Él nos impone, Él nos invita a que nosotros podamos serle fieles siguiendo la ley. Pero hay 3 hechos importantes que nosotros tenemos que entender lo que tiene que ver con Dios y con su ley. Y es primero que para Dios, para el Señor, la humanidad es muy valiosa. Tiene un valor tan inmenso y tan increíble que Dios estuvo dispuesto al llegar a los sacrificios sumos de enviar a su Hijo para que el ser humano pudiera alcanzar la libertad. Y todo eso se debe al valor que le da a esta humanidad. Y por lo tanto, al darle ese valor a la humanidad, Dios entonces esa humanidad es tratada con respeto por ese Creador. Y ese Creador, a esa humanidad tan valiosa, esa humanidad que Él respeta, el Señor no le va a fallar. El Señor va a continuar guiándola, va a continuar bendiciéndola, va a continuar haciendo lo necesario para que ella pueda permanecer en libertad. El asunto de la ley de la libertad es un aspecto tan importante que tenemos que recordar que Dios no demanda, ¿verdad?, que nosotros sigamos la ley para podernos libertar. Pero sí espera que una vez nosotros hemos sido libertados, nosotros podamos cuidar y mantener esa ley. ¿Para qué? Para poder permanecer en esa libertad. Es el obedecer esa ley, ese decálogo de los 10 mandamientos, lo que nos permite a nosotros mantenernos libres. Para eso es que Dios la dio también. Que hayamos sido libertados sin haber obedecido no significa que no tengamos que ser obedientes
una vez que hemos sido libertados. Es importante que cuando Dios dio su ley, Él la dio de manera personalizada. Él no le dijo, ustedes no tendrán dioses ajenos delante de mí. O dijo, ustedes no matarán a nadie. Sino que Él habló de manera de la segunda persona singular. Tú no tendrás dioses ajenos delante de mí. Tú no matarás. ¿Y a qué se refiere eso? Dios no quiere que nosotros veamos los mandamientos como algo que tiene que cumplir mi primo, mi hermano, mi vecino, sino yo, el tú al cual Dios se refiere. Es tú el que tiene que guardar el mandamiento, eres tú el que tienes que respetar a Dios, eres tú el que tienes que guardar y ayudar a tus papás, eres tú el que debes respetar la santidad del sábado. Porque el Dios no estaba hablando de manera colectiva, sino que estaba hablando de una manera personal y especial para cada uno de nosotros. Y esta ley va a girar en torno al yo divino con el tú humano. Es la mezcla o la combinación de ambos. Y la ley lo que hace es que procura unirnos a Dios y con el prójimo con un lazo que es imposible de romper. Es imposible, ¿verdad?, de deshacer esa unidad con Dios y con el prójimo que la ley permite que tengamos. La ley no se centra en nosotros, en ti, sino que se centra en los demás. Se centra en todos los demás seres con nosotros estamos. Dios te habla personalmente a ti y te dice, ¿verdad?, cómo debes de caminar. ¿Y por qué lo hace? Porque ahora una vez que Él te habla a ti acerca de la ley, tú puedes relacionarte con Dios y con los otros que comparten tu entorno. Ahora tú sabes cómo conducirte con Dios y cómo conducirte con el prójimo en esa esfera de libertad que Dios te ha dado. Y la ley fue dada para erradicar todo vestigio de jactancia y de egolatría de nuestro corazón. Nosotros tendemos a pensar mucho en nosotros, yo, ¿verdad? Siempre he dicho que vivimos en la era del yoísmo. Yo quiero, yo entiendo, yo puedo, pero Dios quiere que entendamos que no se trata de nosotros, sino de Dios y del prójimo. Porque la ley nos iguala a todos. Con la ley nos hace a todos iguales. Todos estamos protegidos por los requerimientos de esa ley. Y todos somos castigados cuando transgredimos esa ley. Por eso es que la ley es para todos. Y la ley, como dije anteriormente, nos hace a todos iguales. La ley también es la expresión de la voluntad de Dios para su pueblo. Los 10 mandamientos fue el código más importante de todos los códigos que Dios había establecido. Tan importante era el código de la ley que cuando Dios va a dar los 10 mandamientos, lo primero que le pide al pueblo es que vaya y se laven, que laven sus vestidos y los llama a una gran reunión. Y en esa gran reunión Dios da la ley, la escribe en tablas y la dice en voz alta. O sea, que todo el mundo, todos los que estaban allí presentes, podían escuchar y podían ver a Dios trabajando y dando esa ley. Así que imagínense lo importante que era eso. Así de importante era esa ley. No solo eso, sino que Él da instrucción de que esas tablas, que esa ley, que esos 10 mandamientos sean colocados dentro del arca del pacto. El arca era el mueble más importante que había en el tabernáculo, que había allí en el santuario. Y era tan importante porque sobre esa tabla se podía ver lo que se llamaba la Santa Shequina, que era la gloria de Dios, era donde Dios se manifestaba. Y sobre esa arca, esa caja, ¿no?, donde se manifestaba esa presencia de Dios, allí fue guardada la ley de Dios. Allí, entonces, en ese mueble era donde estaba. Allí donde había una íntima relación entre Dios y su ley. Dios y su ley son inseparables. Los mandamientos son importantes porque son parte de la identidad de Dios y son un resumen de los atributos morales de Dios. Y por eso Dios los da. Porque a través de la ley también Dios se revela a cada uno de nosotros. No hay nada humano en la ley. Claro que no.
es obra de Dios, está escrita por Dios. Y la expresión de la voluntad de Dios a través del pueblo o para el pueblo como un pacto. Podríamos decir las tablas del pacto, también podríamos decir, ¿no? Y ellas nos dejan saber que no andamos ciegos, que sabemos hacia dónde vamos, que hay una guía, que hay un norte, que si nosotros seguimos el camino de la ley, vamos por un camino de bendición, por un camino de gozo. Nos dice el salmista en el Salmo 119:1, bienaventurados los íntegros de camino, los que andan en la ley de Jehová. Como les dije anteriormente, la ley también se conoce como las tablas del pacto. Como todo pacto, cuando quebramos los mandamientos, rompemos ese pacto. Ese pacto queda totalmente roto. Así que la observancia de la ley es clave, importante, para mantener la vigencia de ese pacto con Dios y con sus hijos. Porque al mantener el pacto, ¿verdad? Al observar los mandamientos de Dios, nosotros podemos ser un reflejo vivo de la reproducción de ese carácter de Dios en nuestras vidas. Que todo el que nos ve puedan ver una imagen de Dios. Una imagen de Dios por cómo actuamos, por cómo hablamos, por nuestra obediencia a esa ley. El decálogo nos fue dado como una bendición. Detrás de cada no harás hay una afirmación de un principio bíblico, de un principio básico. Cuando cumplimos con cada una de las reglas, de los mandatos que tenemos en estos mandamientos, lo que le estamos diciendo es sí al Creador. Y tenemos que recordar dos declaraciones afirmativas acerca de la ley de Dios. ¿Cuál es la primera? Lo encontramos en Mateo 22, 37 y 38. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué nos quiere decir esto? Algo muy sencillo. El amor a Dios, ¿verdad?, te mueve a no tener dioses ajenos. El amor a Dios impide que adores imágenes. El amor a Dios te motiva a no tomar su nombre en vano. El amor a Dios hace y te impulsa a adorarlo en el día de sábado. Porque el amor de Dios te permite entonces, el amarlo a Él, a que tú puedas cumplir con los primeros 4 mandamientos de este decálogo. Pero esa es la primera declaración. ¿Qué nos dice la segunda declaración? Mateo 22, 39 y 40. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos depende toda la ley. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, el amor a mi prójimo me lleva a honrar a los padres. El amor a mi prójimo me motiva a valorar la vida. El amor a mi prójimo me lleva a respetar al cónyuge de la otra persona. El amor a mi prójimo me impide robarle. El amor a mi prójimo me hace hablar bien de él. El amor a mi prójimo erradica en mí el deseo de codiciar lo que no me pertenece. Entonces vemos que la ley va de la mano con el amor. Amar a Dios y amar al prójimo constituye el eje sobre el cual gira toda nuestra existencia. La ley nos ayuda a vivir una experiencia terrenal de servicio y amor enfocado en los otros y no en nosotros mismos. La ley nos va a ayudar a que nosotros evitemos el orgullo, la vanidad, el gastar el dinero en exceso en cosas que no son importantes, en dedicar nuestro tiempo a otras cosas. El amor va a hacer que la ley genuina y el espíritu de la ley sea por lo cual nosotros rijamos nuestra vida entera. Nosotros tenemos que entender, como dije anteriormente, que la ley es un reflejo del carácter de Dios. Y cuando nosotros cumplimos con la ley, nosotros mostramos al mundo que somos imagen de ese Creador, que somos imagen de ese Hacedor. Pero como les dije, si nosotros hemos experimentado la libertad que solamente Dios puede dar, si nosotros hemos experimentado esa redención, esa salvación, cuando hemos sido y se nos han roto todas las cadenas que nos ataban, no nos queda otra que obedecer. Porque cuando obedecemos, cuando eso sale de nuestro ser, no tenemos que temer, ni nos va a pesar, ni nos va a dar trabajo hacerlo.
Porque cuando obedecemos la ley solamente estamos pensando en Dios y en el prójimo, porque a eso nos lleva la ley. Vemos que la ley nos ayuda a vivir esa experiencia. No debemos olvidar lo que Jesús dijo en Mateo 5:19. Escuchen esto. Todo el que infrija un solo de los dos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que lo practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Mientras soy grande en el reino de los cielos, andaré en la tierra reconociendo que la ley me lleva a tratar como grandes a Dios y a los otros que no soy yo, a mi prójimo, a los que no son tú. La ley nos hace tratar a cada ser humano con dignidad, con respeto. La ley nos hace iguales, no mejores que los demás, porque la ley es una ley de amor. La ley me impulsa a simplemente mirar a los demás como Dios los miraría. No les robo por la dignidad humana. No hablo cosas feas de ellos por la dignidad humana. No les miento por la dignidad humana. No codicio sus cosas por la dignidad humana que Dios le dio a crearlos y al redimirlos. Quiero leerles una impresionante declaración de Elena G. de White en el libro del deseado de todas las gentes. Dice, la ley es una expresión del pensamiento de Dios. Cuando se recibe en Cristo, llega a ser nuestro pensamiento. Nos eleva por encima del poder de los deseos y tendencias naturales, por encima de las tentaciones que nos induce a pecar. Dios desea que seamos felices y nos ha dado preceptos de la ley para que obedeciéndolos tengamos gozo. Muchas veces la gente, más en esta generación, ¿no? Cuando hay niños pequeños, pensamos que la ley lo que quiere es atarnos, privarnos de libertad, no dejarnos vivir como Dios quiere que vivamos, no nos deja espacio, ¿verdad? Sin embargo, la ley solamente fue dada para que fuéramos felices. Porque los que viven sin ley no viven bien. Los que viven sin ley se olvidan de la dignidad de todos los demás, aún de ellos mismos. La ley, dice aquí, como dijimos, no es otra cosa que una expresión del pensamiento de Dios. La ley permite que permanezcamos en libertad, en esa libertad que Dios nos dio para amarlo a Él con toda la fuerza de nuestro ser y amar al prójimo como a nosotros mismos. Su ley es esa guía, es ese camino que nos lleva a que nosotros podamos reconocer que todo ser humano es digno de respeto y también de que todos somos iguales y que todos merecemos el ser tratado con esa dignidad. Oremos. Señor, agradecidos estamos porque nos has dado una ley, la ley de los 10 mandamientos, una ley que es reflejo de tu carácter, de tu moral. Sabemos, Señor, que mientras permanezcamos en esa ley, mientras cumplamos esa ley, permaneceremos también en libertad. Señor, que tu Espíritu nos dé el poder para poderla cumplir conforme a tu voluntad. Que podamos acercarnos más a ti, amarte con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, y amar al prójimo como a nosotros mismos. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén.